Hola, ¿qué tal chicos? Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Permítame presentarme, mi nombre es Luis Pablo Aguilar Ticona y soy parte de la Liga STEAM. Antes de comenzar con el temario del día de hoy, veremos primeramente qué vimos la anterior clase. La anterior clase vimos la ecuación de la recta que pasa por un punto y tiene una pendiente, vimos las otras formas de ecuaciones de la recta, vimos la forma general de la ecuación de la recta, la forma normal de la ecuación de la recta y vimos la reducción de la forma general a la forma normal. El día de hoy veremos los siguientes temas, que son el área del triángulo, veremos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos y también veremos la familia de las líneas de las rectas. Antes de comenzar te pido que vayas por un cuaderno, un lápiz, un borrador y una regla. Bueno, sin más que decir, comencemos. Bueno, comenzando con el primer tema que veremos el día de hoy, veremos el área del triángulo. Primeramente, tenemos que tener en cuenta el concepto del área del triángulo y nos preguntamos de dónde viene el área del triángulo. Primeramente comenzaremos con la fórmula del área del triángulo. Entonces, ¿qué nos dice el concepto? Dice que viene de la multiplicación de su base y la altura dividido entre 2. ¿Qué más nos dice? Dice que la base va a ser representada por b y la altura va a ser representada por h. También tenemos que tener en cuenta que podemos observar en la gráfica que podemos ver que la altura h siempre será perpendicular a su base b. También veremos el siguiente concepto, que es la altura de un triángulo. Para esto tenemos que tener el primer concepto, primera definición, que es segmento. Dice que segmento es la unión entre dos puntos y la distancia que los separa va a ser denominada segmento. También tenemos que tener otro concepto importante que es vértice. Anteriormente también vimos el concepto de vértice, pero el día de hoy también lo recalcaremos. En este caso, vértice dice que es la intersección de una recta con la horizontal. Ese punto se llama vértice. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Para conocer la altura de un triángulo, para saber el concepto del triángulo, y nos dice que es el segmento que une un vértice con el lado opuesto. El lado opuesto, primero comenzaremos con el vértice C al lado opuesto, que es la base, y dice que forma un ángulo de 90 grados. Ahora también tenemos que tener en cuenta el otro vértice A y el vértice de B y la intersección. Entonces en este caso tenemos también la base AB, la base AC y la base BC. También tenemos que tener otro concepto que veremos, va a ser el área del rombo a triángulo. ¿Qué nos va a representar? Es decir, que nos va a representar el área del rombo con respecto al área del triángulo. En este caso, ¿qué nos dice? Supongamos que tenemos un triángulo cualquiera con una altura h y base b, como podemos ver en la gráfica. Ahora representamos dos rectas paralelas a la base, una que pasa por el vértice C y la otra que se une con los vértices A y B, de tal manera que representamos una recta paralela al lado que une A y C, como podemos ver ahí. Esta recta dice que pasa por el vértice B y el punto D dice que es donde se cortan las rectas, que sería CD y BD. Ahora consideremos, dice que el polígono de cuatro lados, como podemos ver en la gráfica de abajo, que unen los puntos A, B, C y D, y se traza, dice que una romboide. De este caso vamos a sacar que, observando en el gráfico, del romboide está formado por dos triángulos idénticos, como podemos ver, uno que apunta hacia arriba y uno que apunta hacia abajo. Entonces para esto dice que del triángulo que está en el lado izquierdo lo pasamos al lado derecho. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a tener la figura de un rectángulo, de tal manera que el área del rectángulo sabemos que es base por altura. Entonces el área del romboide va a ser igual a base por altura. Por tanto, como el área del triángulo dice que es la mitad del área del romboide, obtenemos lo siguiente: el área del triángulo va a ser igual al área del romboide sobre 2, y eso dice que va a ser igual a base por altura sobre 2. Pregunta: ¿cuál es la igualdad del rombo con respecto al triángulo? Inciso A, rombo
igual al área del triángulo, inciso B, área del romboide igual al área del triángulo sobre 2, o inciso C, área del triángulo igual al área del romboide sobre 2. Te daré un tiempo para que puedas responder esta pregunta. Bueno, si respondiste correctamente con la pregunta, es el inciso C, área del triángulo es igual al área del romboide sobre 2. Ahora también veremos el siguiente concepto, dos tipos de triángulos. Como primer triángulo veremos el triángulo equilátero. ¿Y qué nos dice el triángulo equilátero? Dice que tiene lados iguales, como podemos ver en la gráfica amarilla, y ángulos interiores iguales a 60 grados. Supongamos que tenemos también un triángulo equilátero del lado A. Trazamos también su altura h, como podemos ver en la gráfica de abajo. Observemos que tenemos dos triángulos rectángulos cuyos catetos miden h y a medios y cuyas hipotenusas serían a. Bueno, aplicando el teorema de Pitágoras, sabemos que el teorema de Pitágoras es la hipotenusa elevado al cuadrado igual al cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Entonces, teniendo la gráfica del lado izquierdo, tenemos que hipotenusa sería A y el cateto de la altura sería H y el de abajo de la base sería A medios. En este caso, estaríamos aplicando la ecuación A cuadrado igual a A cuadrado sobre 2 elevado al cuadrado más h al cuadrado, y si despejamos h tendríamos que h al cuadrado es igual a cuadrado menos a sobre 2 elevado al cuadrado, y eso desarrollando tendríamos a cuadrado menos a cuadrado sobre 4, lo que nos daría que h cuadrado es igual a 3 multiplicado por a cuadrado sobre 4. Por tanto, tenemos como está elevado al cuadrado, al otro lado pasa a una raíz, entonces tendríamos que h es igual a la raíz de 3 multiplicado por a cuadrado sobre 4, lo que nos daría finalmente que h es igual a multiplicado por la raíz de 3 sobre 2. Entonces sabemos que el área del triángulo equilátero es base por altura entre 2, entonces si vemos la gráfica de abajo, la base tendría el valor de A y la altura tendría el valor que ya hemos calculado, que es A multiplicado por la raíz de 3 sobre 2. Si reemplazamos todo eso y lo dividimos entre 2, finalmente tendríamos el área del triángulo equilátero, que sería A cuadrado multiplicado por la raíz de 3 sobre 4. Entonces ahora veremos también otro tipo de triángulo, que es el triángulo escaleno. ¿Y qué nos dice el triángulo escaleno? Que tiene lados diferentes y nos dice que tiene ángulos diferentes, como podemos ver en la gráfica. Como bien sabemos, el área del triángulo es el producto de su base por su altura dividido entre 2, siempre y cuando uno de sus lados del triángulo sea perpendicular a su base, y en el caso de los triángulos escalenos, de diferentes lados y ángulos. Para hallar el área previamente se debe determinar el semiperímetro, y el semiperímetro viene también del perímetro. Sabemos que el perímetro es la suma de sus lados, entonces el semiperímetro sería la mitad, sería sobre 2. En este caso, ¿para qué nos va a servir esto? Para poder hallar la fórmula de Herón. Para hallar la fórmula de Herón tenemos que tener en cuenta que necesitamos semiperímetro, necesitamos los lados, y podemos tener la siguiente fórmula: sería el área igual a la raíz multiplicado por S multiplicado por S menos A por S menos B y por S menos C. Bueno, como primer ejemplo, para entender un poco la definición que vimos anteriormente, nos dice el siguiente ejemplo: tenemos un triángulo de base igual a 1,5 centímetros, siendo su altura total 2,6 centímetros. Entonces nos pide que halle el área del triángulo. En este caso, lo que podemos hacer primeramente es graficar el triángulo y poner los datos. En este caso, como la base nos dice que es igual a 1,5 centímetros, pero si sumamos la otra parte tendríamos 3 centímetros. Entonces la altura nos dice que es 2,6 centímetros, y si tenemos el valor de B, la base, tendríamos 3 centímetros y altura 2,6 centímetros. Lo que debemos hacer aquí es utilizar la fórmula, que es base por altura sobre 2. En este caso, si reemplazamos B
y reemplazamos h, tendríamos que la altura, bueno, el área sería igual a 3 multiplicado por 2,6 sobre 2. Finalmente nos daría que el área del triángulo sería 1,95 centímetros al cuadrado. Pregunta: ¿cuál es la fórmula para hallar el área del triángulo? Te daré un tiempo para que puedas responder esta pregunta. Bueno, si respondiste correctamente, la respuesta es: el área es igual a base por altura sobre 2. Bueno, también veremos el siguiente concepto. Como vimos también triángulo escaleno, entonces este ejemplo va relacionado con eso. Entonces nos pide que calculemos el área del siguiente triángulo de lados 2,24 centímetros, 2,83 centímetros y 1 centímetro, y de una altura de 2 centímetros. En este caso, ¿qué debemos hacer? Primeramente, para hallar el área necesitamos saber el semiperímetro, y el semiperímetro sabemos que es la suma de sus lados sobre 2. En este caso, si reemplazamos A, reemplazamos B y reemplazamos C en la fórmula, tendríamos lo siguiente, que S sería igual a 2,24 más 2,83 más 1 sobre 2, de tal manera que el semiperímetro nos daría 3,04 centímetros. Y si eso reemplazamos la fórmula de Herón, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que el área sería igual a 3,04 multiplicado por 3,04 menos 2,24 multiplicado por 3,04 menos 2,83 multiplicado por 3,04 menos 1, y esto nos daría que el área sería igual a 1,02 centímetros cuadrados. Pregunta: la fórmula siguiente, base por altura sobre 2, se aplica únicamente, inciso A, triángulos, inciso B, círculos, o inciso C, rombos. Te daré un tiempo para que puedas responder esta pregunta. Bueno, si respondiste correctamente con la pregunta, es el inciso A, se aplica en triángulos. Bueno, ahora veremos también el siguiente concepto, que es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo determinamos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos? Entonces tenemos la siguiente definición: sean los puntos, como podemos ver en la gráfica, A y B, que determinan una recta R, el cual utilizaríamos el vector director de la recta, que es la multiplicación de los puntos vectorialmente, en este caso cuyos componentes van a ser B1 igual a x sub 2 menos x sub 1, y b2 va a ser y sub 2 menos y sub 1, de tal manera que en la forma continua tendríamos la siguiente ecuación, que sería x menos x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1 igual a y menos y sub 1 sobre y sub 2 menos y sub 1. Si reemplazamos esto, tendríamos, bueno, la fórmula, la que mencionamos anteriormente, que utilizaríamos posteriormente. En este caso es recomendable usar la fórmula de punto pendiente que vimos en la anterior clase y hacer la tabulación de los valores, en este caso en una tabla. Entonces, ¿cuál era nuestra fórmula? Era y2 menos y sub 1, y eso es igual a la pendiente multiplicado por x sub 2 menos x sub 1, lo cual lo podemos llevar a una tabla de valores donde encontramos muchas coordenadas, puntos que pertenecen a la recta. Como podemos también ver en la gráfica de la derecha, tenemos la recta y podemos hallar los diferentes puntos que están sobre la recta. Y recordemos, ¿no?, que utilizaríamos la siguiente fórmula, y en su forma general, ¿cómo sería su forma general? Sería A multiplicado por X más menos BY más menos C igual a 0. Bueno, ahora veremos el siguiente ejemplo para entender un poco la definición que vimos anteriormente. Y entonces la siguiente pregunta nos dice hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A, que es 1,3, y B, que es 2,-5. Y si sustituimos los valores en la forma continua,
que la vimos anteriormente, que es x menos x sub 1 sobre x2 menos x sub 1 igual a y menos y sub 1 sobre y sub 2 menos y sub 1. Si reemplazamos eso, pero antes de esto tenemos que tener en cuenta x sub 1, y sub 1 y x sub 2 y y sub 2. De este caso, x sub 1 sería, y sub 1 sería el punto A, 1,3, y x sub 2, y sub 2 sería 2, menos 5. Si reemplazamos en la fórmula, tendríamos x menos 1 sobre 2 menos 1 igual a y menos 3 sobre menos 5 menos 3, lo que nos daría si como está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. En este caso tendríamos x menos 1 multiplicado por menos 5 menos 3 igual a y menos 3 multiplicado por 2 menos 1. De este caso, si desarrollamos, tendríamos x menos 1 multiplicado por menos 5 menos 3 nos da menos 8 igual a y menos 3 multiplicado por 2 menos 1 nos da 1. Entonces nos daría menos 8x más 8 igual a y menos 3. Lo que nos daría, si multiplicamos todo eso por menos 1, tendríamos finalmente 8x más y menos 11 igual a 0, que será nuestra ecuación de la recta, que pasaría por esos puntos. Bueno, ahora veremos también el siguiente ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice? Hallaremos dos puntos de la recta. Conociendo la ecuación de la recta, la ecuación de la recta será 8x más y menos 11 igual a 0. De este caso, tendríamos, si despejamos en función de y, tendríamos y igual a menos 8x más 11. De tal manera, si lo llevamos en una tabla de coordenadas y le damos, por ejemplo, a x un valor de 2, tendríamos menos 8 multiplicado por 2 más 11, y eso nos daría y igual a menos 5, lo que nos daría que x que sea igual a 2 y y que sea igual a menos 5. Ahora sí, a x le damos un valor de 0, como podemos ver en la tabla, y lo llevamos a la fórmula. Entonces tendríamos y igual a menos 8 multiplicado por 0 más 11, lo que nos daría que y sea igual a 11, y los puntos nos daría 0,11. Bueno, como podemos también ver en la siguiente gráfica, tenemos los puntos A y los puntos B que hemos hallado por la tabla de coordenadas. En este caso, como podemos observar, el punto A y el punto B, que nos representaría gráficamente lo que hicimos en la tabla. Pregunta: ¿cómo hallamos los puntos de una recta si conocemos la ecuación de ella? Inciso A: si conocemos la ecuación general de la recta, podemos determinar los puntos que la forma despejando de la ecuación y para posteriormente darle diferentes valores a x y hallar y. Inciso B: identificando la pendiente. O inciso C: ninguno. Te daré un tiempo para que puedas responder esta pregunta. Bueno, si determinaste correctamente la pregunta, es el inciso A. Si conocemos la ecuación general de la recta, podemos determinar los puntos que la forma despejando de la ecuación y en función de y para posteriormente darle valores diferentes a x y hallar y. Como vimos en el anterior ejemplo, le dimos valores distintos a x y pudimos hallar el valor de y. También veremos el siguiente concepto, que es la familia de las líneas de la recta. Entonces, como podemos primeramente observar en la gráfica izquierda, tenemos una familia, el cual tenemos al padre, a la madre, a la hija y al hijo. En este caso, los 4 integrantes de esa familia son distintos, tienen distintas características, tienen distintos tamaños, y en este caso es lo mismo que hablaremos en la familia de las rectas. También tienen algo en común esta familia, que son, bueno, por ejemplo, el niño y la niña son su sangre de los padres. En este caso también tienen algo en común la familia de las rectas. Entonces, ¿qué podrían tener en común una familia de rectas? ¿Qué podría ser diferente?
La línea de las rectas dice que tiene dos propiedades importantes, su pendiente y su intersecto con el eje Y. Como podemos ver en la gráfica, tenemos la pendiente de la recta con dos puntos y veremos lo siguiente. Inciso A, la pendiente nos dice que tan abruptamente la recta crece o disminuye. Inciso B, el intersecto con el eje Y nos dice dónde la recta se intersecta al eje Y. Y las líneas de las rectas pueden pertenecer a dos familias, donde la pendiente es la misma y donde el intersecto es el mismo. Primeramente veremos la primera familia de la recta, que es la pendiente misma. Entonces, si tiene la pendiente igual, entonces debemos recordar lo siguiente. Recuerda que las rectas con la misma pendiente son paralelas. Cada recta en el plano cartesiano a continuación tiene una pendiente idéntica con diferentes intersección del eje Y. En este caso, como podemos ver en la siguiente gráfica, podemos observar que todas las rectas se ven iguales, sin embargo están cambiadas arriba y abajo del eje Y. A medida que si crece la recta, asciende en el eje Y, y a medida que si disminuye la recta, desciende en el eje Y. Entonces tenemos ahí el desplazamiento vertical y utilizaríamos la siguiente fórmula, que será Y igual a la pendiente multiplicada por X más B, y el B va a ser representado el intersecto, BM y el B intersecto. Bueno, ahora veremos el siguiente ejemplo para entender la definición anteriormente, y el ejemplo número 1 que nos dice: escribe una ecuación para la recta roja en la imagen anterior. Entonces, si vemos detalladamente la imagen en el lado derecho y nos determinamos en la recta roja, tendríamos esto. Tendríamos que la recta, el intersecto dice que va a pasar, va a ser el valor de 1, y los puntos pueden ser distintos. En este caso, los puntos que hemos tomado en este caso sería el punto 2, 2, menos 3, y el punto 1, que será menos 2,5. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Tenemos que tener en cuenta x1, y sub 1, y x sub 2, y sub 2, y b, que es 1. Entonces, si utilizamos la ecuación punto pendiente, hallamos la pendiente. ¿Y cuál es nuestra fórmula? Es y sub 2 menos y sub 1 igual a m por x sub 2 menos x sub 1. Si reemplazamos y sub 2, y sub 1, x sub 1 y y sub 1, tendríamos lo siguiente: menos 3 menos 5 igual a la pendiente multiplicado por 2 menos multiplicado por menos 2, y esto nos daría menos 8 igual a m por 4, lo que nos daría que la pendiente es igual a menos 2. Por lo tanto, reemplazando la ecuación pendiente e intersecto de la recta, tendremos que la ecuación de la recta roja sería, sabemos que con esta ecuación que vimos anteriormente, que es y igual a pendiente por x más b, si reemplazamos la pendiente, tendríamos la ecuación que será y igual a menos 2x más 1. Ejemplo número 2. Ahora veremos el siguiente ejemplo también. ¿Qué nos dice? Veamos este segundo ejemplo para graficar. Entonces, la ecuación 9x más 3y igual a 3. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Si la ecuación pendiente intersecto de las rectas sabemos que es y igual a m por x más b. Entonces acomodamos la ecuación y tenemos que comparar el valor de 9x más 3y igual a 3, comparar con la ecuación de intersecto. Entonces, si comparamos y dividimos todo esto entre 3, tendríamos que y es igual a menos 3x más 1. Ahora, esto también podemos graficarlo en un plano cartesiano. Entonces tendríamos la pendiente, en este caso tendríamos la pendiente igual a menos 3 y el intersecto igual a b igual a 1, haciendo comparaciones, ¿no?, con la ecuación. Entonces, ahora, para poder graficar, anteriormente les dije que que se den puntos aleatorios. En este caso, los puntos que nos daremos el día de hoy será x igual a 1, y si reemplazamos en la ecuación tendríamos y igual a menos 2, y si nos damos x igual a 2, y tendríamos el valor de menos 5. Y si lo llevamos en un plano cartesiano tendríamos lo siguiente, ¿no?, b igual a 1, el punto 1, el punto 2.
Ahora también veremos la segunda familia de la recta que nos dice intersecto con intersecto igual. En este caso podemos ver el gráfico. A continuación nos muestra varias rectas con el mismo intersecto, pero con diferentes pendientes. Ahora veremos también el siguiente ejemplo para entender un poco el concepto de intersecto mismo. Entonces nos dice que debemos escribir la ecuación para la recta marrón en la imagen anterior. En este caso podemos ver la imagen anterior y si vemos claramente ahí tenemos la recta marrón. Entonces, ¿qué nos dice la recta marrón? Nos dice que el intersecto va a ser igual a 2 y los puntos que nos estamos dando en este caso va a ser menos 4,6 y el punto 2 va a ser 2,0. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? En base al gráfico hallemos la pendiente de la recta que pasa por los puntos P1 y P2 que dijimos anteriormente utilizando la ecuación punto pendiente. En este caso tenemos que tener en cuenta x1, y sub 1, y sub x sub 2, y sub 2, en este caso será lo siguiente. Y si reemplazamos en la ecuación forma en la punto pendiente tendríamos y sub 2 menos y sub 1 igual a m multiplicado por x sub 2 menos x sub 1. Si reemplazamos tendríamos 0,-6 igual a pendiente multiplicado por 2 menos multiplicado por menos 4. Si desarrollamos esto tendríamos menos 6 igual a m por 6, lo que nos daría que la pendiente es igual a menos 1. De esto, teniendo la pendiente menos 1 y teniendo el intersecto igual a 2, entonces reemplazamos en la ecuación que es y igual a menos m por x más b. Entonces si reemplazamos ahí tendríamos y igual a menos 1 multiplicado por x más 2. Bueno, como imagen del día tenemos lo siguiente. Entonces, como vimos también las familias de las rectas y también tenemos la familia de los triángulos. Entonces la familia de los triángulos igual se dividen, como podemos ver, según sus lados, según sus ángulos. También el área de un triángulo vimos, ¿no? También tenemos los triángulos equiláteros, isósceles, escalenos, acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Bueno, finalmente, concluyendo con el día de hoy, recordemos que vimos el día de hoy. El día de hoy vimos el área de un triángulo, vimos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos y vimos la familia de las líneas de las rectas. Bueno, sin más que decir, me despido hasta la siguiente clase deseándote éxitos en todas tus labores y actividades que realices.